Tenemos ahora una especialista. Estoy hablando de que está Nicole Pisani Claro, quien es economista y jefa de FADA, y que para nosotros es un agrado enorme el que tenemos y el gusto que nos vamos a dar. La vamos a presentar en sociedad porque va a ser materia de consulta seguramente más de un programa. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bien, Nicole, tenemos muchas preguntas para vos, para hacerte aquí con Juani, y que tiene que ver, la primera que te voy a decir tiene que ver con los anuncios del gobierno, el haber pasado esta ley. ¿Cómo lo acompaña o lo afecta al sector productivo más importante de nuestro país, que es el campo? Bueno, se aprobó, digamos, en Senado lo que es la ley base y el paquete fiscal, que si bien en particular no tiene contemplado un capítulo especial para lo que es el sector agropecuario, agroindustrial, como bien decía, está pujante en nuestro país, sí es visto como un paso positivo respecto a cuestiones como gobernabilidad y como aquello que va hacia el equilibrio fiscal, ¿no? En parte esta ley tiene como objetivo la búsqueda de un equilibrio fiscal y en ese punto alcanzado el equilibrio fiscal, alcanzado algunos ordenamientos también de la macroeconomía, como venimos viendo con el tema de la inflación, del ingreso de divisas, podemos ir a los pasos siguientes que pueden ser favorables, digamos, que son favorables para el sector agropecuario y agroindustrial, como la eliminación del cepo, la posible eliminación de derechos de exportación, esos aspectos que potenciarían aún más al sector de las cadenas agroindustriales. Nicole, buen día. Juan y te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan. Un gusto acompañarte. En ese sentido, me gustaría traer un poquito más cerca del productor esta posibilidad futura, porque pareciera como que está, por lo que yo estuve leyendo, tratando de entender, está como un poco lejos lo aprobado de lo que pareciera la economía más cerquita, ¿no es cierto? Es como muy macro el concepto. Sí, está, digamos, lo aprobado tiene un foco que va más hacia la macroeconomía y algunos beneficios que podamos ver que tienen su impacto positivo en la clase media, en la clase trabajadora, cuestiones que estaban vinculadas más al monotributo, al trabajador independiente, cuestiones de, en la macro, cuestiones del régimen de inversión, del impuesto a las ganancias, como te decía, no en particular a lo que hace al sector agropecuario o al productor en sí mismo, más allá de como agente de la sociedad, ¿no? Claro. Y en ese sentido, porque pareciera como que tendríamos que cambiar un poquito la forma de pensar, ¿no es cierto? Y tratar de entender, normalmente cuando hay un problema de costos en Argentina o de precios relativos, se ajustaba con un tipo de cambio, con un golpe en el tipo de cambio, con un golpe de alguna cuestión macroeconómica, y ahora lo que se empieza a escuchar fuerte es decir, no, esto se va a empezar a solucionar con bajas de precios, la competitividad perdida se va a mejorar con baja de impuestos directos, de otro tipo. Hay varios tantos impuestos en Argentina que con eso dice que puede ir bajando la competitividad, mejorando la competitividad o los precios relativos. ¿Eso qué tiene? ¿Un periodo mucho más lento de implementación? ¿Cómo sería? Bien, sí, como decís, venimos con también en parte de este año con un ancla fiscal, digamos, de atraso cambiario que venimos viendo, que termina siendo también el punto bajo el cual no estamos enfrentándonos a una inflación alta, sino que a una inflación que se viene desacelerando. Esto también, como decís, tiene sus impactos en los costos de producción. Lo que mencionas es algo más de largo plazo, que podemos verlo más posiblemente hacia el 2025, porque ya hay que trabajar en una reforma más de la estructura impositiva, de la estructura tributaria de nuestro país, para poder, digamos, revisar cuestiones impositivas que claramente hoy la carga tributaria es alta, no solo para el agro, sino para todos los sectores productivos,
y también no solo lo que es carga tributaria, sino muchas veces costos asociados por cuestiones más de burocratización de los procesos. Hace unos días salió el tema, por ejemplo, de ir hacia una menor burocratización de los trámites para exportaciones. Bueno, esto es un punto favorable en el sentido de que todo ello también termina teniendo atado un costo que impacta en la producción. Nicole, vos sabés que lo nombramos a estos 5 puntos que tomó el gobierno esta medida, lo hizo por medio de la Secretaría de Bioeconomía, que lógicamente depende del troncal que es el Ministerio de Economía, y son 5 puntos para favorecer a los exportadores a poder liquidar con menos burocracia, ¿no? Me parece perfecto. ¿Vos te parece que esto puede llegar a tener una réplica más abajo en el llano, en los productores? Bueno, se va avanzando en algunos sentidos, hemos tenido algunas modificaciones y se está buscando y va a tener su impacto posteriormente en ir avanzando hacia una menor burocratización de las cuestiones del Estado, de los trámites que hacen a declaraciones y demás cuestiones vinculadas a todos los procesos de producción en particular, ¿no? Y mencionaban recién el tema de avanzar hacia una reforma más estructural sí, de lo que son los impuestos, y ahí, por poner un ejemplo, es el tema que mencionaba al inicio de los derechos de exportación. O sea, el avance en esta ley, si lograra el equilibrio fiscal, bueno, el punto siguiente podría ser esperar ya hacia el año próximo una eliminación de lo que son los derechos de exportación que afectan significativamente lo que es la producción agrícola, sí, y también con ello al potencial de esta producción y de la exportación, el crecimiento que tiene y todos los efectos multiplicadores. Nicole, decime una cosa, vos como estás como jefa de FADA, lógicamente estás tocando los temas de la agricultura muy intensamente, y uno de los puntos que tienen las entidades agropecuarias que nuclean al sector tan empujante de la economía, están pidiendo el quite de retenciones. Ya creo que ya lo han entendido de que este año no va a poder ser posible, que seguramente en el 2025 se podrá estar hablando mucho más firme de este tema, entrar mucho más en la micro, ¿no? Salir ya de la macro, si es que logra tener esta estabilidad en lo que resta del año. ¿Vos lo ves así posible? Sí, hacia el año próximo el panorama puede ser otro, digamos, para avanzar en esta cuestión de la eliminación de los derechos de exportación. Este año, como decía al principio, las condiciones aún no estaban dadas, hay una cuestión recaudatoria que está muy ligada a la existencia de los derechos de exportación, más allá del efecto negativo que claramente tienen sobre la producción y cómo inciden en el peso de los impuestos en el sector agrícola, pero ya hacia el año que viene, como decía, con avances en lo que es la ley bases, sí, y en cuestiones más fiscales, podría, digamos, lograrse una eliminación o al menos empezar un camino de reducción de los derechos de exportación. Vos decís, nosotros... Nicole, discúlpame sí, que te interrumpa, pero ¿vos te parece que, y compartís, si te parece lo compartís, el pensamiento de que la quita de retenciones no solamente aliviaría el sector, lo haría más pujante, esas exportaciones tomarían la dinámica que precisa el país para recuperar dólares? Sí, la eliminación de los derechos de exportación hoy incentivaría la producción. Claramente lo hemos visto cuando hubo en otros periodos reducciones de los derechos de exportación, no eliminaciones, que creció el área sembrada, que creció la producción. El productor tiene más incentivo y margen también para invertir en mejoras tecnológicas, en mayor fertilización, y eso se traslada en mayor producción, con ello en mayor exportación, también incentivar, digamos, la mayor generación de empleo para lograr esta mayor producción, y también eso termina generando un efecto en otros impuestos, ¿no? Si estaríamos eliminando derechos de exportación, pero tenemos mayor volúmenes de producción, mayores exportaciones, también hay mayor recaudación por medio de otros impuestos
digamos, dada esta producción que crece. Nicole, ustedes en FADA hacen normalmente un estudio de la presión impositiva por cadena. ¿Cómo viene ese estudio? ¿Hay algún cambio o sigue parecido como venía con alta presión en todas las cadenas? Bueno, justamente la semana pasada salió lo que es el índice FADA de junio de este año, en donde la participación del Estado en la renta agrícola es del 60% en promedio a nivel nacional entre cultivos como soja, maíz, trigo y girasol. Este 60%, digamos, es un poco más bajo que el índice de marzo, que había estado muy afectado por la caída de los precios. Pensemos que lo que es renta agrícola es el valor de la producción menos los costos. Y sobre esa renta se mide el peso que tienen los impuestos. Sí. En esta ocasión, con una mejora de los precios, esa participación bajó, sin embargo sigue siendo alta. Cuando decimos estamos en un 60%, o sea, de cada 100 pesos de renta del productor, 60 se van en impuestos nacionales, provinciales y municipales, y a colación de ello, y que lo que mencionaba recién, los derechos de exportación son los que tienen mayor participación. Y en ese sentido, ¿hay un valor objetivo que ustedes pueden decir, bueno, habría que ir a esta presión impositiva, a este nivel de impuestos global? Bueno, puntualmente lo que es el índice FADA estrictamente no muestra la presión impositiva. La presión impositiva debería calcularse sobre el valor de la producción puntualmente, pero si vemos históricamente lo que es el índice FADA en sí, los valores que ha alcanzado, hoy estamos, les decía, en un 60%, ha alcanzado valores cercanos al 55%, y la verdad que habría que apuntar a una participación del Estado menor, alrededor del 40%, digamos. Esto también terminaría siendo una menor presión tributaria, que hoy en el sector agropecuario debe estar rondando entre el 27-28%, sin mirar a la economía en general, ¿no? Para finalizar, Nicole, primero agradecer tu participación, muy clara en tus conceptos, y decir, bueno, que no solamente sos economista, sino que sos analista del área de investigación. Me queda una pregunta sola para hacerte, me quedan muchas, pero te tendría que hacer una sola, y que tiene que ver con la relación de los productores y la ecuación de crecimiento que tiene con las exportaciones. Eso es indudable del crecimiento que tiene. Ahora, la repercusión en las arcas del gobierno, ¿pueden ser notorias? Bueno, el agro explica 7 de cada 10 dólares, las cadenas agroindustriales de divisas que se generan por exportaciones en nuestro país. Venimos de un año pasado bastante complicado en lo que fue sequía, y en ese sentido impactó considerablemente en lo que es el ingreso de divisas del año pasado, que la verdad había cerrado muy por debajo de lo que venía siendo el agro. Cerró cercano a los 38.000 millones de dólares, cuando en 2022 estábamos cerca de los 60.000 millones de dólares. Sí. Este año, con un buen panorama en lo productivo, no solo agrícola, sino en general, un panorama mejor, que ya no está impactado por la sequía, podemos estar pensando en un crecimiento de estas exportaciones. Entran en juego otras variables como las fluctuaciones de los precios de los granos que vimos a principio de año, y también el atraso cambiario que tiene su impacto, pero sí podría haber una recuperación de esas divisas y ayudar, digamos, a cuestiones más del tipo cambiarias y de las divisas que necesita nuestro país. Me metes en otra pregunta, Nicole, me metes en otra pregunta y nos tenemos que ir. Me metes en otra pregunta. ¿Este atraso cambiario puede afectar al sector agropecuario? Sí, claramente. Lo que genera es un desincentivo a la exportación. Entonces, en un sector que tiene, digamos, gran parte de su producción que va al mercado interno, pero que también exportamos y generamos 7 de cada 10 dólares, estar con un atraso cambiario muy fuerte, claramente desincentivaría esta exportación. ¿Y ves que el gobierno quiera salir de este atraso cambiario, o lo ves estable?
Por el momento no hay señales en ese sentido, de hecho seguimos, digamos, con una actualización, un crawling del tipo de cambio del 2%, Claro. que viene fijado por el gobierno, con la inflación que está muy cercana a el 4% como vimos este mes, se espera en junio un poquito más, entonces ese atraso cambiario, digamos, si se mantiene este 2% mensual de actualización o de ajuste del tipo de cambio, va a seguir profundizándose. Habrá que ver qué pasa hacia adelante con este 2% y también, si no, con una posible salida de lo que es el CEP. Muy bien. Bueno, Nicole, agradecerte el estar en el EU6 Atlántica, aquí desde Mar del Plata, con esta señal cabecera para todo el país, y el compromiso de volver a invitarte para seguir hablando de estos temas tan importantes que tienen que ver con la economía y con el sector agropecuario. Muchísimas gracias, fue un gusto haberlos acompañado en esta mañana. Estuvo con nosotros Nicole Pisani Claro, quien es jefa de FADA.